Las teorías más estúpidas de los increíbles. De Snatch. A verlo. ¿Saben qué me fascina de la vida? Cuando películas o series de antaño que fueron tan buenas, pero llegaron a ser tan buenas, que literalmente sus fanáticos buscan mantener vivos sus legados y la mejor manera, creando teorías para explicar cosas que digamos de una u otra forma nunca se explicaron como tal o para atar ciertos cabos sueltos. Y hay unas teorías que la verdad, aunque no sean posibles del todo, son buenas e intrigantes de conocer, como la de que el gobierno estuvo conspirando en contra de los supers. Pero es que no mamen, ya se pasaron también de demasiados creativos, porque hay unas que sinceramente no tienen ni madres para inventarse, y en este video exploraremos todas y cada una de esas teorías que realmente a mi parecer son demasiado estúpidas y rebuscadas, y quiero buscar que nos riamos un poco del sinsentido que son. Eso sí, solo mencionaré las teorías que más ruido han hecho, por lo que aquella teoría random que viste decir a Pepito 11 en un TikTok de solo 500 visitas, no la voy a mencionar. Porque mira, si tienes a un fulano gordinflón por allá con un cañón láser apuntándole a la Es una mentira. Ya le voy a decir Hollander. El Gamma Jack no era un Homelander. El tipo era simplemente alguien funable. Era alguien funable. Era como los tipos que dicen que no sé, que Hitler tenía razón o cuestiones así. Son así, ese tipo de cosas, pero lo dicen de broma. No, no. Ah, ya me está descargado, vamos a verlo ahí. Buenísimo. Justo el video se descargó. Así lo vamos a poder ver sin que haya molestias. Si te preguntan por qué puedo descargar es porque tengo YouTube Prime. Y porque me digan, pero ¿por qué tiene YouTube Prime? Bueno, ¿tú sabes lo genial que es tener YouTube Prime? No, en serio te lo digo. ¿Tú sabes lo genial que es tener YouTube Prime? Literalmente, no hay... Podéis tener el celular apagado, tranquilo, siguiendo escuchando cuestiones. Podéis no tener anuncios para nada. Podéis ver todos los vídeos que queráis. Podéis descargarlos también, como ahora yo hice. Toda la cuestión, es genial. A ver. Ya. Son buenas e intrigantes de conocer, como la de que el gobierno estuvo conspirando en contra de los supers. Pero es que no mamen, ya se pasaron también de demasiados creativos, porque hay unas que sinceramente no tienen ni madres para inventarse. Y en este video exploraremos todas y cada por allá con un cañón láser apuntándole a la cabeza, bueno, es posible que tenga que esperar un poco. La verdad, sinceramente, no sabría ni por cuál empezar, porque dependiendo de a quién le preguntes, creo que algunas pueden ser más absurdas que otras, por lo que me decantaré de una vez a hablar de técnicamente todas y cada una de las teorías que giran en torno al personaje de Gamma Jack, porque este personaje solo tendría para un único video el mismo, y es sin duda curioso, cuanto menos, que un mero personaje Le hicieron un rap, weón. cuya única participación en toda la película fue morir fuera de pantalla, haya generado tanto impacto cultural, principalmente gracias a sus archivos de la ANS, y obviamente lo haría cuando tuvieron que darle la descripción más edgy posible. Y no debería ser sorpresa para nadie que un dato que por ley debería conocerse desde hace más de 20 años para esta fecha, solo haya tomado popularidad recientemente, gracias a series como The Voice, donde de aquí buscarían asociar a Gamma Jack como una especie de Homelander para el mundo de los increíbles. Y en parte tiene todo el sentido del mundo cuando lee sus archivos, ya que es básicamente la descripción que se pondría Juanito de 15 años, fan del Temach en Twitter. Solo le faltó decir Sigma y neonazi. Y bueno, esa es la gran primera teoría del gran Gamma Jack, que es literalmente un Homelander, únicamente basándose de dicha descripción. Teoría que simplemente se cae solita cuando escucha sus audios de voz. Así es, por su forma de hablar se nota a distancia que el sujeto, más que ser un Homelander, es simplemente un patán arrogante. Él es el tipo de persona que solo sale de su casa si van a ver morras chidas en la calle. Por lo que a la ¿Por qué saldréis de tu casa si no hubiera? Pregunta. final de cuentas, sea como sea, él salva persona. Claro, es muy selectivo con las mujeres principalmente, al mencionar que si hay un gordo, pues que se espere. Pero es eso raro, que acaso no han conocido a aquel tipo que únicamente se hace el caballeroso y cooperativo, no más cuando ven una mujer que les parece atractiva. El tipo es literalmente un Sith. Pero el sujeto es propenso a tirano. Sí, y Mr. Increíble era distraído, cuyo no podía establecer prioridades y que vimos en la película, que se estableció prioridades. ¿Y cuál fue su prioridad? Salvar a su familia. Y que además se burlaba de otros héroes como Falange en sus notas de voz, o cuando se mofó de la muerte de Testarrayo a causa de su capa, llamándolo como que no era el más listo de todos, cuando el sujeto se supone que debería ser su amigo al haber ido a su boda, y que en la entrevista del comienzo de la película, él criticaba que lo tenían como una especie de sirviente. Mr. Increíble tampoco era ningún santo, y no me sorprendería que él también tuviera sus ideas funables. Y no olvidemos que originalmente Gamma Jack estaba planeado para formar parte de un equipo junto a Mr. Increíble, Frozono y Telescopio, y por lo que se ve en esos bocetos, no sé tú, pero para mí me parece un sujeto bastante alegre y servicial. Que literal, simplemente era un tipo que hacía comentarios funables. Como cualquiera persona. Y ahora, esa era la teoría menos absurda de Gamma Jack, graciosamente, porque es que luego llegamos a unas que sin duda me hizo cuestionarme muchas decisiones de mi vida a la hora de hacer este video, como la de que Gamma Jack es Jack Jack del futuro. La teoría literalmente rebusca hasta en la mugre de las uñas para buscarse una explicación lógica a dicha posibilidad, pero todo se resume en que ambos personajes se llaman Jack, en que ambos tienen un flequillo de cabello bien remarcado y en que Jack Jack desarrollaría la personalidad megalomaníaca de Gamma Jack a causa de Edna Moda malcriándolo en la segunda película. Eso sí, sacándose mil y una paja mental para explicar cómo Jack Jack llegaría al pasado y cómo perdió todos sus poderes y únicamente se quedó con el de poderes radio
radioactivos o no sé. Miren, por favor, no hagan teorías que involucren viajes en el tiempo, que esas cosas son muy complicadas para sus pajas mentales. De ser Gamma Jack, Jack Jack del futuro en el pasado, eso lo único que haría es generar un bucle en el espacio-tiempo, y sinceramente ambos personajes no tienen nada que ver uno con el otro. Y la verdad, simplemente quise decir que la teoría era estúpida y ya, y pasar página y ni siquiera mencionarla, hasta que literalmente utilizaron de punto para fortalecer la teoría de que como Gamma Jack era el favorito de las chicas, y Jack Jack bien te lo trataban bonito las mujeres en las películas, Me estás jodiendo. son indudablemente la misma persona. Weón, Jack Jack es literalmente un bebé. Obviamente las mujeres lo van a tratar con cariño y le van a dar atención. Es un bebé, no mamen. ¿Acaso ustedes cuando eran bebé o niños chiquitos jamás se les parecieron cuchi a las amigas de su mamá, sus tías? A mí sí. Mi mamá me dijo una vez que me... Bueno, no tiene nada que ver, pero que estaba chico, me vino y había un sillón afuera de la casa y estaba sentado junto con mi abuela, pues. Y yo era bebé chiquitito. Y me dejó junto al lado de varios peluches. Y unas señoras pasaron y pensaron que también era un peluche, weón. Un bebé de estos de mentira, pues, de plástico. Porque no me movía, estaba súper quieto ahí sentado entre medio de todos los peluches. Me tomaron y vieron que era de verdad, weón. ¿Qué le pasó? Ahí está. ¿O cualquier doña random que se asomaba? ¿O que acaso ustedes simplemente vivieron en una cueva toda su infancia? Pero te digo, de vez en cuando te encuentras con las supervillanas. Y tienen las curvas y el cabello, Gamma Jack quería con el elastigar. los ojos bellos y vaya. A esas sí que es muy, muy, muy difícil acabarlas. Y lo gracioso Es que es verdad, o sea, concuerdo con Gamma Jack. Las villanas son God. Como la de... ¿Cómo se llama esta diva? Esta diva pelirroja que es de una serie de que hace como de espión o algo así. Y su villana es una tipa como versión de ella misma. Pero no ella misma, pero es que se parecen mucho. Pero color verde, ya, la misma weá. Es God, weón. ¿Qué querés que te diga? Jim Possible, una cuestión así. me surge otra teoría de que el Gamma Jack quería con Elastic Girl. Y yo tipo, bueno, pero pónganse de acuerdo, porque suponiendo que Gamma Jack era Jack Jack, el hecho de que quisiera con Elastic Girl haría todo recontra turbio, porque entonces el personaje es norteño, o sea, ya literalmente lo que sea. Y es que dicha teoría donde Gamma Jack quería originalmente Pero es que esta teoría no tiene nada que ver con la otra. O sea, no es por defenderla, pero una teoría no tiene nada que ver con la otra. O sea, una la inventó una persona y la otra la inventaron otras personas. No tiene mucho que ver. No porque esta persona cree esta teoría, el otro va a creer esa misma teoría. Simplemente es verdad, simplemente que Elastigirl era como la... De hecho, te lo muestran en la guía, si no me equivoco, que era como la más... como la más cotizada, varios que hicieron con ella. Pero ella tanto le dio hasta Mr. Increíble y no. con Elastic Girl, busca reforzarse agarrando los siguientes puntos. Que Elastic Girl era una rompecorazones y siempre le gustaba a otros supers. Que Gamma ¿Viste? Jack no participó en la boda de ella con Mr. Increíble, a pesar de ser amigo de este último según el final del cortado. Pero espérate. Los finales que nos mostraron simplemente... Yo digo que los personajes que usaron aquí son para usarlos después, po. O sea, ¿a qué me refiero? Los héroes que están aquí lo usaron para no gastar tanto presupuesto, porque la película de por sí tenía harto presupuesto, pero no querían darle más. Entonces los que usaron aquí son los mismos que usaron para después mostrar el corto de los superhéroes que terminaron muriendo por capa. De hecho, están todos los que están aquí, los que murieron, pues mira, bueno, mira. Está Frozone, que es uno de los principales, junto con los demás. Está este que murió por la capa, esta que murió por la capa, este que murió por la capa, este que murió por la capa. Los de atrás no tenemos idea quiénes son. Y después está Telescopio, que después sabemos que también fue importante porque salió en el periódico y después salió como huesos. Y también está este tipo y de nada moda. Seguramente solamente reciclaron los personajes para así listo. Pero Gamma Jack no iba a aparecer porque ni siquiera apareció en la película más que en la ficha de cuando está muerto. Pues. O sea, no te sirve ponerlo si solamente va a hacer eso. Y como recortaron la escena donde aparecía para que iban a tener su modelo. Porque ese eran bocetos nomás, pues. Pero no tenían el modelo 3D. ¿Vieron? Es fácil encontrar una explicación a todo. Y que además, como el man era burda de racista, solo se quería tirar a otros supers. Miren, sinceramente no encuentro cómo pudo... Bueno, si tenéis poderes, ¿por qué vais a estar con una tipa normal si vais a estar con otra que una super? O sea, tendría más sentido que no fuera así si estuviéramos en la versión original que quería el creador de la película, donde los supers no podían tener hijos con otros supers, pero después, o de hecho no podían tener hijos en primer lugar, pero aquí no, pues no queda. ver si una tremenda novedad para alguien como Gamma Jack, cuyo notas de voz dejan en claro que el pibe es tremendo adicto al sexo, haya querido con Elastic Girl, cuando la verdadera pregunta es ¿quién no habría querido con la conchuda? Gracias, Pixar, te quiero mucho.
Creo que la película nos ha dejado muy bien en claro lo atractiva que es la personaje. Además, es elástica, no mamen, simplemente imaginen las posibilidades. Ahora, el por qué Gamma Jack no estuvo en la boda de Mr. Increíble, yo tengo mi propia teoría para eso. Y si en realidad se debe a que no le hicieron modelo 3D. O sea, cuando ¿Viste? ¿Viste lo mismo que dije? la boda de estos dos, ¿qué héroes vemos de fondo? Testarrayo, Weón, parecía como lo hubiera visto el video. Tama, Dinaga y Telescopio, aparte de Lucio. ¿No les parece que curioso que Lucio, Bob y Helen todos estaban en sus identidades secretas? O sea, no tenían sus trajes de héroes puestos, a excepción de estos 5 weones. ¿Nadie les pareció curioso que la boda de estos dos sujetos que para nada son supers haya ido 5 supers? Creo yo que únicamente en producción hicieron los modelos 3D de estos 5 personajes, tal vez porque como que tenían planeado otra trama, pues esos fueron los 5 que hicieron. Y como para no desperdiciarlos, lo usaron para rellenar fondo en la escena de la boda. Por algún motivo vuelven a reutilizar estos mismos héroes más adelante en la secuencia de muertes por capas. Ya que tenían los Seguramente lo usaron para la cuestión de la muerte por capa y después dijeron, oye, pero falta gente aquí, la cuestión de esto de cuando están aquí, porque recuerden que las películas se hacen por partes. Tú podés ver el inicio, pero realmente pudieron haber empezado por el final, así de raro es la cuestión del cine. Ya, pero entonces seguramente hicieron esta parte para la cuestión de las capas y después decidieron ponerlos allá. Oye, ¿cachai que? Como que este tipo se ve demasiado realista y después veis para acá y esta tipo parece un alien de, no sé, alguna película rara por las patas. O sea, se ve súper realista esta escena. De toda esta escena de acá, se ve súper realista. Y después veis a esta tipa, se encaja completamente. los modelos de ellos. Únicamente les ponían capas para hacer el chiste y listo, se acaba el problema. Yo creo que ese era el único motivo por el que Gamma Jack no fue a la boda de Mr. Increíble, porque no existía su modelo 3D. También, además que Gamma Jack usaba capa. O sea, Gamma Jack también usaba capa. También esa teoría de que Erna hizo superiores con capa para que se murieran solos. Gamma Jack usaba capa y no murió. Y el tipo solamente tenía el poder de volar y hacer radiación. Volar se sirve, pero hasta una tipa que también podía volar también murió. ¿Por qué el otro que tiene radiación solamente en poder? O tal vez tenga durabilidad también, pero no se sabe. También no murió. Es una estupidez, simplemente fueron accidentes. Seguramente va a decir que también fueron accidentes. Y ahora, lo último, que el tipo quería Lastigger por supremacista. De ser así, bueno, también estaban Psíquica, Apogeo y otras muchas más heroínas. Podía haber sido cualquiera, aparte Recuerdo. de que no tiene sentido. Pero es que las otras también son complicadas. O sea, si no me equivoco, una controlaba la mente, o sea, peligroso de por sí. La otra no le gustaba la tecnología y se iba a vivir para el bosque. Quién sabe si está vivo todavía, no se sabe. No creo que Kama Jack sea alguien que quiera vivir mucho en el bosque. Aunque tal vez sí, puede ser. Quién sabe. Y después estaba la otra que no me acuerdo qué hacía. Onda electromagnética me parece que era. O era una versión como de Gamma Jack, pero con un poder más mejor. En vez de tirar radiación, tiraba... ¿cómo se llama esta weá? ¿Cómo se llama? Ya era una weá como... plasma ball. Esa. Lanzaba plasma. También estaban Aquí está, po. Esta tipa tiene el mismo poder que Gamma Jack, pero en versión plasma. Apogeo Y de hecho es más poderosa. otras muchas más heroínas. Podía haber sido cualquiera. Aparte que no tiene sentido porque se supone que el tipo es el favorito de las chicas y en su nota de voz únicamente priorizaba a mujeres. Por ende, no es de extrañar que terminaría acostándose con más de una de las mujeres que él salvaba. Y hablando de capas, llegamos a la siguiente teoría bien estúpida que me topé el otro día. Al comienzo no le iba a tomar importancia por lo rebuscada que es, pero como dicha teoría incluso se volvió popular por ahí, miren de qué trata la teoría, de que según Edna Moda estuvo de alguna manera obligada, chantajeada, sobornada, bueno, como ustedes quieran, nómbrenlo nomás, para sabotear los trajes de los héroes, agregándoles a estos capas y sinceramente lo estúpido de la teoría es que quieren hacerlo a uno suponer que seguramente el gobierno de alguna manera descifraría que las capas harían que los héroes murieran de manera de repente, cuando en realidad dichas muertes son mostradas en la misma película como meros accidentes, pero no, a juro toman al gobierno como una especie de entidad omnisciente. Yo me los imagino en una reunión, oigan, ¿y si obligamos a los héroes a llevar capa para ver si se mueren siendo succionados por la turbina de un avión? Las probabilidades de que se presente dicha situación son ínfimas, pero nunca cero. Y todos dijeron, a huevo, sí, a huevo, vamos a ponerle capas para que se mueran, a huevo. Lo gracioso es que llegan a la conclusión de que todo lo hizo Edna, a tal grado que hasta asocian eso mismo con Síndrome, con que Edna fue quien aparte también le hizo el traje a Síndrome, y de una manera de justicia poética le daría Síndrome se puso capa porque era lo contrario a Mr. Increíble que no usaba seguramente. para que este también se muriera. Muerte irónica, sí es, pero creer que Edna fue quien le diseñó a Síndrome su traje y aparte le puso una capa con ese propósito, eso es querer lanzarse. Igual puede ser que él le hizo su traje porque en la moda hace sus trajes de muy buena calidad y como vemos en ningún momento el traje de Síndrome se rompe, a diferencia de como te muestran en la segunda película con el Elastigirl que se le rompe cada rato.
buscando una aguja que nadie lanzó, cuando hasta la misma secuela les desmintió la teoría cuando se da a entender que existe más de un diseñador en el mundo aparte de Edna, que le hace traje a los seres. Mejor Sí, pero eso es malo. creo yo que cualquiera que simplemente sea un sastre podría hacerle un traje a cualquier super. Y dicha teoría incluso va de la mano con los que dicen que los guantes de Dinagai fueron dados a Síndrome únicamente porque se parece. Mire, dicha teoría se cae a pedazos porque en primer lugar Edna no es una mujer de poner capas en los trajes como para ella aprender de sus errores y no mirar al pasado. ¿Por qué lo digo? Por sus interacciones con Mr. Increíble. Este le menciona lo de que su traje le gustaría que tuviera una capa y Edna lo corrige de una vez porque según Pero ¿sabéis lo chistoso? Que con Mr. Increíble sí funcionaría la capa, simplemente porque él no puede ser derrotado por varias cosas. O sea, con las cuchillas del robot, de hecho tampoco... Puede ser que sí, simplemente porque el robot está hecho de un material muy duro. Y se nota que el único que lo podía derrotar era el mismo, po. Entonces puede ser que sí lo haya podido cortar. Pero después otro tipo de cosas, nada, po. Un avión, nada le puede hacer a Mr. Increíble si ya se vio que soportó el subterráneo que le pasó por encima y no le hizo nada. Y varias otras cosas de tipo así. De hecho parecía que le hubiera hecho un masaje subterráneo. La rueda que tiene. a ella se siente ofendida de que le recordaran a algo. Realmente por su actitud parece que lo menciona por sentir vergüenza ajena que otro sastre de héroes haya optado por un diseño que claramente no es factible para el rubro. En ningún momento se deja Es que realmente la capa no sirve de para nada. De hecho para nada, po. O sea, en Invencible te muestran que los Ultramaritas, aunque puedan volar, tampoco usan capa. Y se ven súper fachas. Una pose en la que vuelan y toda la cuestión. Queda genial. que ella haya sido quien diseñara los trajes de los héroes que murieron con capa. ¿De qué me baso? Del traje original de Bob, que ella misma fue quien lo diseñó. ¿Y cómo era ese traje? Así es, sin capa. Y muy seguramente también Literal. ella fue quien diseñó el traje original de Hele, y este tampoco contaba con una capa. No es el estilo de Edna las capas. Además, lo de que los guantes de Síndrome se parezcan a los de Dinagai es mera coincidencia, porque el mismo Síndrome menciona que él dejó las mejores armas para él, y dichas armas son sus guantes que le permiten hacer sus ataques de punto cero. Además que Dinagai utilizaba sus guantes para propulsarse. Síndrome no, él tenía sus propias botas. Así que los guantes de Dinagai y los guantes de Síndrome Irónicamente las botas de... tenían funciones completamente diferentes. ¿Que por qué? Yo me pregunto si de verdad las botas servirán para volar así como te muestran con Síndrome. O sea, yo siento que tendréis muy poco equilibrio. Por eso en Iron Man de hecho le pone hasta los propulsores en las manos, porque con las botas simplemente sería muy jodido. se parece unos con otros? Bueno, según la segunda película, nos da a entender que Dinagai era una especie de héroe simbólico bastante popular. No me podría sorprender que Síndrome de niño, que era al parecer un niño muy fanático a los supers, no era fanático de Dinagai y tal vez hasta se inspiró del traje de este. Y bueno, si No, honestamente no creo. Síndrome era de estos que se obsesionan con algo. Era como los fans de One Piece, que solamente ven One Piece. Listo, no ven nada más. nos queremos poner quisquillosos con el tema, tomemos de referencia las palabras del furro neonazi, en que él explicó que es muy conveniente que héroes como Dinagai únicamente empezaron a tener capas a partir de los 50, cuando ya estaban ilegalizados, ya que en sus diseños de los años 40 estos no tenían capa. Pero es que si volvemos a la escena de la boda de Bob, donde se le ve junto al resto de héroes que murieron por capas, notaremos que ninguno de ellos tienen al menos una, así que es factible que Oye, de hecho sí. la capa la empezaron a utilizar posterior a su prohibición, no obstante, más a mi favor, porque en esa misma escena también vemos a Edna, así que si Edna es claramente una amiga muy cercana de la familia, comprobada por la casualidad con la que Bob la visita en el futuro, también podemos decir que ella se llevaba muy bien con el resto de héroes de la escena, y por ella, en sus propias palabras, cuando habla con Bob, le menciona que se encontraba retirada y se ofreció a hacerle un nuevo traje a Bob porque a ella le gustaba diseñar trajes. Seguramente los héroes se empezaron a usar capas para ser como más llamativos y que la gente los volviera a adorar. Y así poder volver a ser héroes. Siento yo. resistentes para ellos. Por eso se ofreció sin pedir algún pago. Si ella hubiera estado activa durante los 50 con otros héroes como Dinagai como para darle una capa, no mencionaría que estaba retirada, porque no perdía nada con decirle a Bob si ella trabajaba con otros héroes. Además que como ella misma dice, ella no mira el pasado, la distrae y consideró el traje de Bob un traje de vagos, a pesar de ser ella quien lo diseñó. Si aplicamos esa misma con el resto de héroes, por ley ella debería haberles diseñado un traje nuevo a todos ellos, porque en sí siguen teniendo sus mismos trajes de la era dorada, pero con capas, por lo que hay dos posibilidades: o las capas ya las tenían por defecto en sus eras doradas y no se les ve en alguna de esas escenas al no ser conveniente tenerlas puestas. No sé tú, yo también me quitaría mi capa para sentarme. U otra posibilidad, la capa ellos mismos la agregaron en el futuro. Tal vez por estética, hoy inventemos una teoría más graciosa. Las capas fueron hechas en forma de protesta por su previsión, representando algún símbolo ¿Viste? ¿Qué te dije? de libertad, o yo que sé. Pero en lo que cabe, lo explicado debería primero que nada desmentir la teoría de la conspiración de las capas, que Edna de alguna forma fue cómplice o sobornada para hacerlas y que los guantes de Dinagai no tienen nada que ver con síndrome. Todo el mundo se convertirá en super. Y cuando todos sean super, nadie va a ser. Y otra teoría bastante estúpida tiene que ver con Síndrome. Y esta sí me dio hasta risa, por querer vendernos la moto de que Síndrome es alguna especie de ultra mega hipergenio capaz de todo, que no dudo que sea inteligente para crear tecnología, pero en astucia sí se queda muy corto. ¿Y cuál es dicha teoría? Que su Pero es que las personas también son así. No porque seas inteligente en una cosa vas a ser inteligente en todo tipo de cosas.
O me va a decir que los científicos son inteligentes con relación amorosa. No, pues, bueno. O sea, es como no tiene nada que ver. Probablemente este tipo sí tenía una inteligencia superior, pero no era como... Pero se trataba más de armas que otra cosa. Pero no era bueno con otro tipo de situaciones. Supuestamente Síndrome, con su intelecto, logró idear un plan de contingencia por si acaso su plan principal fallaba, o en el mayor de los casos, simplemente se moría. ¿Y qué clase de plan de contingencia es ese? Se estarán preguntando. Pues que Síndrome habrá dejado alguna especie de inteligencia artificial que tuviera las mismas ideas que Síndrome. O sea, lo compararon incluso como una especie de Ultron, y que Síndrome simplemente Ah, bueno, esto sí, no, me retracto de lo que dije. O sea, lo que dije está bien, si habláramos de otro tipo de teoría. Esta de estupidez de aquí no. hizo una copia de seguridad de su propia mente en sus bases de datos para crear una inteligencia artificial del mismo y así no morir de manera consciente. Algo mejor, así como una especie de Cell. Ya solo falta que alguien diga que Síndrome recolectó el ADN de todos los supers que asesinó durante sus proyectos para crear a un ser perfecto Estaría bueno. con dichas células. Y no me parecería loco que llegue algún enfermito a decir eso. Vamos a decir que Síndrome creó una inteligencia artificial de sí mismo para vivir eternamente en una máquina y así llegar a tener su venganza en una futura película. Hablamos del sujeto que ni siquiera hizo pruebas de la inteligencia artificial de su propio robot asesino y que este terminaría revelándose. Y ahora hablamos de tener No que no le hizo pruebas, es que el robot es tan inteligente que como vio que Síndrome lo estaba atacando, el tipo está... el robot se supone que tiene una inteligencia, una IA superior, que aprende en el combate, vino y le quitó el control a Síndrome. Y sí, pero ha sido estúpido de no haberle puesto en cuestión de que haga que no lo ataque a él. Pero es que igual la IA estaba hecha para eso, para mejorar en cada momento. un plan de contingencia. El sujeto, que cuando vio que su plan de volverse un nuevo superhéroe fue un fracaso por su propia incompetencia, su último recurso, ¿cuál fue? Fue ir a secuestrar a Jack Jack para quién sabe qué, volverlo un secuaz. Hablamos de este mismo sujeto, ¿no? Lo dudo muchísimo que de verdad tenga el intelecto suficiente para crear una inteligencia artificial de sí mismo. Bon voyage. Oh, monsieur incroyable. Y ahora, una de mis favoritas, la que hace la pregunta del por qué ya no existen supervillanos en el mundo. O bueno, en su defecto, explicando por qué al parecer Los superiores en el mundo de los increíbles los mataban. Sí, no, así de simple. Varios superiores mataban, no le importaba, de hecho. Si eran villanos, supervillanos, los mataban. Por eso no hay muchos, que digamos. De hecho, Kamayak pone que en su vida pone que también que mataba a los villanos y todo. De hecho, su poder de la radiación era como muy obvio que iba a terminar matando. los supervillanos era un complot del gobierno y que estos de repente desaparecieron justamente cuando desaparecen los supers. Lo gracioso es que suponen que el crimen de una manera desapareció con ellos y que en su defecto parece también extraño que los villanos que vemos no parecen tener superpoderes, como por ejemplo Bon Voyage, que únicamente utiliza sus propias bombas que él crea para eso, y de Subterráneo, que únicamente tiene su super mega talador. Y ya, eso es lo que de verdad les hace creer. Técnicamente supervillanos con poderes hay, solo que por alguna razón no tenemos constancia de ellos, pero sí sabemos de uno que sí existe o al menos existió y que de poco se habla o es mencionado cuando se crean teorías, siendo el Barón Fontanero. Por su nombre me puedo imaginar como una especie de Mario Bros, un supervillano que primero conocimos por ser mencionado por Lucio durante su conversación con Bob en el auto, y de que como este le comenta una de sus aventuras frente a este villano, y de que como este en un punto logró poner a alguien como Frozono servido en el plato, y de que como incluso menciona que es mucho más poderoso que Frozono, pero su mayor defecto es que le gustaba monologar, dicho por el mismo Lucio, y bastante sostenible la teoría de haber sido un supervillano poderoso, ya que si nos vamos a los archivos de la ANS, notaremos que la nota de voz de Metaman dice que está incompleto, porque al parecer fue confiscado de un ataque sorpresa del Barón Fontanero, y por lo que me da a entender el audio perdido de Macro Burst y de Stratochica, quiere decir que estos audios fueron grabados mientras dichos héroes se encontraban en misiones, o sea, no en entrevistas, por lo que si alguien como Metaman, que es teóricamente un Superman en este mundo, pudo ser emboscado como para perder Sí, pobrecito. Era un Superman y lo único que no tenía era indestructibilidad. Ah, estaba bien, simplemente me confundí al final. Puta madre, ya. Eso. Imagínate ser un Superman, pero no tener la indestructibilidad de él. su propio archivo de voz, que nos hace dudar de qué podría ser capaz el Barón Fontanero. Ahora sí, con el otro punto, del por qué parece que desaparecieron los villanos. De que no los veamos, no quiere decir que no los haya o no los hubiera. Por ejemplo, en la muerte de Testarrayo, se le ve a este detener un villano que iba a lanzar un misil a una ciudad, y dicho suceso ocurrió en el 58, 4 años antes de los eventos de la película. Además, la criminalidad se nota que ha incrementado bastante debido a la prohibición de los supers, como, por ejemplo, cuando Bob lee el periódico. En esa escena se deja varios indicios de ello. En una parte dice claramente que la tasa de criminalidad ha estado incrementando. Además, que han habido catástrofes, ha habido incrementos de crisis. O sea, solo lean este fragmento con el periódico en las manos de Bob. En todos lados siempre se usa la palabra crimen y se ve reflejada dicha criminalidad, como cuando Bob presencia un robo en plena luz del día, cuando estaba siendo regañado por el señor Rabia. ¿Que por qué no se ve más reflejado? Porque ese no es el tema de la película. No van a gastar recursos en animar la ciudad hecha pija cuando no es el propósito. ¡Lo están violando!
Yo espero que no le regalen el cigarro. Ahora demos entonces explicación realista del por qué no existen villanos con superpoderes por el momento. Recuerden que la película está inspirada en la era dorada de los héroes de los cómics de la vida real. Por eso todo es ambientado en los años 40 a 60, cuando los héroes como Superman estaban en su apogeo. En aquellos años, dentro de los cómics, los villanos de, por ejemplo, de Superman, siempre eran sujetos comunes y corrientes, malvados que representaban lo que estaba mal de la sociedad en la época, por lo que en aquel entonces los únicos con poderes eran los seres, que siempre debían ser perfectos, que todo lo pueden, y salvan el día siempre, todo para generar buenas enseñanzas a los niños de la época. Personalmente me gustaría que Los Increíbles 3 explorara más estas incógnitas, pero No lo va a hacer. Simplemente va a hacer otra película. con Y ya. Pixar los últimos años, ojalá no la caguen. Y pues más o menos esas son todas las teorías más estúpidas. Bueno, espero que os haya gustado y veamos otro video. Todo bueno, todo bueno.